En cierto modo, esto también es mitología de los cómics. Un universo literario y artístico en general que desde hace décadas se ha hecho un hueco cada vez más a tener en cuenta en la cultura universal. En esta ocasión vamos a hablar de los Eternos, unos de los personajes más misteriosos, poderosos e interesantes del universo de DC Comics. Todos ellos fueron creados para la línea Vértigo de DC Comics por el autor Neil Gaiman, con la sola excepción de Destino, el más viejo de los Eternos, que ya existía en publicaciones anteriores y al que Gaiman le amplió y enriqueció la historia. El resto, incluido su protagonista, son de su puño y letra, y han pasado a la historia dando vida a la serie Sandman como una de las más importantes, legendarias y profundas no solo de la línea Vértigo de DC, sino del mundo de los cómics en general. Veamos pues quiénes son. Lo primero que hay que entender de los Eternos es que no son dioses, sino que son mucho más que eso. Los Eternos son patrones universales. Cada uno de ellos es la representación de una idea abstracta absoluta, como lo puede ser el concepto de la muerte, el destino o el mismísimo concepto de la destrucción. Así, por ejemplo, en el caso de Destrucción, uno de los Eternos, cada vez que una criatura destruye algo, lo hace a través de él. Cada vez que un superhéroe destruye algo, también lo hace porque existe él. E incluso cada vez que un dios destruye algo, también lo hace a través de este Eterno. Pasa lo mismo con el Eterno Muerte. No es que ella sea la diosa de la muerte, es que ella es el propio concepto de la muerte personificado. Eso hace, por tanto, que esté por encima de todas las demás entidades del universo, por muy poderosas que éstas sean. Y, por supuesto, no se puede acabar con ellos, pues incluso aunque se consiguiera destruir a uno de sus avatares, simplemente volvería a aparecer otro nuevo, porque ellos son conceptos y por lo tanto no pueden dejar de existir pase lo que pase. Tanto es así que, aunque tienen voluntad para actuar como deseen, realmente no es necesario que hagan nada para que sus funciones se sigan realizando. Les basta con existir. Por todo eso se los llama los Eternos. Por eso y porque llevan existiendo desde el principio de los tiempos. Los progenitores de los Eternos, por llamarlos de alguna manera, son el tiempo en sí mismo, cuyo nombre se explica por sí solo, y la noche, la personificación del vacío y la oscuridad sin fin que existía antes del amanecer del universo. Actualmente, el tiempo y la noche viven separados, tanto entre sí como de sus hijos. Aunque se sabe que el tiempo echa de menos a la noche. El avatar del tiempo cambia constantemente de aspecto entre un niño, un hombre de mediana edad y un anciano en un patrón totalmente aleatorio, porque él es simultáneamente el pasado, el presente y el futuro. Por su parte, el avatar de la noche tiene la apariencia de una mujer obesa con largo cabello negro. Su piel es de un azul oscuro adornado con estrellas y lleva un vestido lavanda con bordados negros y azules. Ella está totalmente desconectada del resto de la realidad. Le trae completamente sin cuidado la creación, a la cual no le da ningún valor, y es totalmente egocéntrica y falta de empatía. Puede ser amable con sus hijos, pero en realidad no le importa si en algún momento sufren tormentos y dificultades. Aun cuando los Eternos se refieren a estas dos entidades como sus padres, exactamente no se conoce el origen o la naturaleza concreta de los Eternos. En ocasiones se han descrito como una creación o más bien una consecuencia de la conciencia de los seres vivos. Eso significa que ellos son tan antiguos como los conceptos que representan. El primero en aparecer fue Destino, y lo hizo como consecuencia de que surgieran en el universo formas de vida sensibles capaces de tener un destino. Su avatar es el de un hombre ciego vestido con una túnica de un marrón grisáceo que porta un gran libro encadenado a él, y dentro del cual está escrito absolutamente todo lo que fue, todo lo que está siendo y todo lo que será. Prácticamente pasa toda su existencia ensimismado leyendo su libro.
en el que están contenidos todos los eventos de la existencia habidos y por haber, por lo que se puede decir que, en teoría, es el Eterno más sabio de todos. Casi inmediatamente después surgió la segunda de los hermanos eternos, Muerte. Ella no solamente existe desde que el primer ser vivo nació en el universo y hasta que el último ser vivo de la creación muera, sino que está destinada a poner el universo entero a su fin cuando todo termine. Citando sus propias palabras, «Cuando muera el último ser vivo, mi trabajo estará terminado. Colocaré las sillas sobre las mesas, apagaré las luces y cerraré el universo detrás de mí cuando me vaya». Todos se encuentran con ella en 2 ocasiones. Al nacer, ella les da la bienvenida a la vida, tanto a los seres más insignificantes como a los dioses y hasta a las mismísimas estrellas. Y evidentemente, todos la vuelven a ver cuando terminan su paso por este mundo. Muerte, por cierto, no guía el alma de los muertos a ninguna otra vida en particular. De eso se encargan, en todo caso, los distintos psicopompos, los dioses o seres mitológicos que conducen las almas de los vivos a la ultratumba según cada creencia. Muerte, en cambio, es simplemente una puerta de entrada a lo que sea que haya más allá. El siguiente en aparecer fue Sueño, también como consecuencia de que aparecieran los primeros seres pensantes del universo, capaces de soñar. Él es el protagonista de la serie de cómics Sandman, que cuenta casi toda la historia de los Eternos. De él se pueden contar más cosas que de ningún otro de sus hermanos, y es uno de los Eternos más activos y responsables con su rol, aunque también es verdad que muchas veces ha incumplido las antiguas reglas de los Eternos. Más adelante hablaremos de eso. Él está involucrado no solamente en el mundo de lo onírico, el cual no solo gobierna, sino que de hecho es él mismo, sino también en todo aquello que implique creatividad, fantasía, inspiración o creación de historias. Y esto, aunque para alguien sin mucha imaginación puede parecer trivial, realmente lo hace uno de los Eternos más poderosos y prolíficos que existen. Tanto que obligatoriamente necesitaríamos una narración aparte para hablar de él como es debido, y no sería precisamente corta. El cuarto hermano en aparecer fue Destrucción. Él, como su propio nombre indica, es la encarnación de la destrucción misma, el imprescindible y definitivo instrumento de cambio en última instancia, que cumple su propósito de destruir para que puedan ser creadas cosas nuevas. Es por tanto ridículo plantearse siquiera un debate acerca de su poder. Él es la destrucción, pura, llana y absolutamente. No hay debate posible. Paradójicamente, para nosotros los humanos, seres que nos limitamos a admirar la destrucción como una fuerza que precede a la muerte y la desintegración de todas las cosas, Destrucción prefiere pensar en sí mismo como la personificación del cambio. Y de hecho, cuando vio que los seres pensantes del universo encaminaban su ciencia y búsqueda de poder a la destrucción sin sentido, él acabó abandonando sus tareas, dejando así que los actos de destrucción del universo no estuvieran ya nunca más bajo su supervisión. A partir de entonces, los actos de destrucción no se detuvieron en el cosmos, lógicamente, pero simplemente ya no eran culpa suya. Destrucción es uno de los Eternos más difíciles de comprender, y uno de los que más dan para reflexionar. Después llegaron las gemelas Deseo y Desespero, que a menudo son las más problemáticas y maquiavélicas. El avatar habitual de Deseo es un andrógino que siempre aparenta ser muy atractivo para quien lo ve, y que no es ni femenino ni masculino. Cabe decir, por cierto, que los aspectos que vemos de los Eternos en los cómics son así sobre todo por darles una coherencia, pero repetidamente se nos explica que cada ser del universo los ve de una manera distinta. Por ejemplo, a Sueño los humanos solemos verlo así, mientras que los gatos lo ven con aspecto de gato, y los marcianos lo ven con este otro aspecto, etcétera, etcétera. Volviendo a Deseo, él o ella es el impulso de todos los seres vivos a desear algo, ya sea por placer, por ambición o por cualquier otro motivo. A pesar de que los Eternos no son ni buenos ni malos, Deseo sí que es particularmente cruel e incluso malvado en muchas ocasiones.
Esto es porque, dada su naturaleza, no puede evitar la tentación de tentar a todo y a todos constantemente a dejarse llevar por sus deseos. Y esto hace que esté todo el rato trasteando con los asuntos de los mortales, de los dioses e incluso de sus propios hermanos, ganándose a menudo la animadversión o incluso la enemistad de ellos. Es muy difícil comprender a Deseo y darse cuenta de que por más maldades que aparentemente cometa, realmente no es malvada. Su intención no es hacer el mal, es que sencillamente es imposible que haga otra cosa que no sea tentar al deseo a todos los seres del universo. De nuevo, recordemos, no es el dios o la diosa del deseo, es que es el deseo en sí mismo. Su hermana gemela es Desespero, o Desesperación. Esta es la Eterna más desconocida de todas. Su avatar es el de una mujer obesa y desnuda, con un moño destartalado y colmillos sobresalientes. Surgió como consecuencia inevitable de los deseos que no son cumplidos y la obsesión por alcanzarlos sin éxito. Deseo y Desespero a menudo trabajan juntas, y a ella le pasa lo mismo que a su hermana. Si bien busca sembrar la miseria y la infelicidad a través de la tragedia, no lo hace por maldad villanesca, sino porque ella es el concepto de la desesperación simplemente. Además, no suele ser una ejecutora activa en ese sentido, sino que normalmente permite que la desgracia suceda a su ritmo natural. La última de los Eternos en aparecer fue Delirio, aunque realmente ella vino al mundo como Delicia, una encarnación de la felicidad y el placer de la existencia. Pero a los pocos millones de años, por razones desconocidas incluso para su hermano Destino, se transformó en Delirio, la esencia de toda la locura latente, palpitante, dormida o cabalgante de los seres vivos del universo. A Delirio se la puede ver como una muchacha joven de vestimenta caótica, con el pelo de colores llamativos y un iris de cada color. Por supuesto, ella se comporta de forma totalmente errática, y casi nunca se entiende lo que dice, o por qué lo dice, o por qué siquiera hace las cosas que hace. No obstante, ella es terriblemente poderosa. Aunque casi siempre se la ha visto actuar con bondad o indiferencia, cruzarte en su camino es de las peores cosas que te pueden ocurrir, pues sin ella siquiera pretenderlo, te hará descender hasta los abismos más caóticos de la locura. Algo muy curioso de Delirio es que ella, a pesar de tener un discurso aparentemente absurdo, es asombrosamente sabia, y según se nos dice, conoce cosas que ni siquiera aparecen en el libro de destino. Otro de los Eternos, por razones obvias, más difíciles de entender para la mente humana. Todos los Eternos poseen un reino propio del que son soberanos absolutos, y de hecho se sugiere que cada uno de ellos y su respectivo reino son lo mismo. No son más que otra manifestación de su esencia, que puede ser habitada por sus habitantes y visitantes. En dichos reinos disponen de una galería que contiene los símbolos de sus hermanos, a través de los cuales pueden invocarlos, tanto para hablar con ellos cuando necesiten ayuda, o simplemente si quieren conversar por algún motivo. La familia de los Eternos es de hecho bastante disfuncional. Al principio de los tiempos todos se llevaban bastante bien en general, pero eventualmente Deseo acabó causando tantos problemas que se enemistó con Sueño y ya nada volvió a ser lo mismo entre ellos. Delicia en algún momento se convirtió en Delirio, y aunque todos sus hermanos le tienen mucho afecto, esto nunca dejó de ser un problema para sus relaciones. Y finalmente, cuando Destrucción abandonó la familia para refugiarse en el autoexilio, las cosas se terminaron de torcer por completo. Aún así, algunos de los Eternos, como Sueño y Muerte, tienen una relación muy amistosa y positiva, y se ayudan en todo lo que pueden. Y además, hay algunas normas antiguas que mantienen cierto orden imprescindible, tanto entre ellos como para el universo. La primera de las antiguas reglas es que no se puede derramar sangre de la familia. Ningún Eterno puede matar a otro. Ese es el motivo principal por el que Sueño no ha tomado apenas represalias contra Deseo, a pesar de lo mucho que lo desprecia. Otra norma importante es que no pueden enamorarse de seres mortales, porque esto no causa más que problemas. Aquí es donde Sueño, que suele ser uno de los Eternos más responsables, se salta las normas. Y no pocas veces, sino constantemente.
lo que efectivamente le causa muchas dificultades, pero sobre todo se las causa a las desafortunadas que caen en brazos de los caprichos de sueño. Para los Eternos no existe prácticamente ningún límite de poder, especialmente si se encuentran en su propio reino, donde incluso los mismos dioses están sometidos a ellos. El único momento en el que se ven un poco mermados es si se adentran en el reino de otras deidades cósmicas. Por ejemplo, en una ocasión Sueño tuvo que internarse en el infierno, y según él mismo dijo, no tendría ningún inconveniente para atravesar sus puertas y pasearse por allí sin inmutarse. Pero no estaba del todo seguro de si tendría problemas contra Lucifer en persona, ya que ahora era un invitado en su reino. Salvo esas excepciones, se puede decir que en general los Eternos están por encima de absolutamente todo, y cuanto más lo pienses, más imposibles son de abarcar. Todos ellos tienen historias muy prolíficas. No en balde, la serie de Sandman, si no es mi favorita, al menos es casi perfecta en mi opinión, y una de las que atesoro con mayor celo en mi biblioteca personal. Cada uno de los Eternos tiene historias interesantísimas que contar, y apenas he podido resumirte por encima todo lo que implican en esta narración. Como dije antes, necesitaría toda una narración aparte para hablar de cada uno de ellos como se merece. Si te interesa saber más, házmelo saber con tus comentarios, tus pulgares, tus compartidas o los medios que prefieras. Si en verdad veo mucho interés, sabré que debo contarte más. Por mi parte, no podría estar más encantado de hacerlo. Depende de ti. Por hoy eso ha sido todo y hasta la próxima.